Sabemos cómo ha impactado el robo de identidad gracias a la pandemia. Estos cambios están siendo dramáticos en nuestra economía y tenemos que cambiar los paradigmas al mismo tiempo por medio de una transformación digital. Vamos a hablar hoy del impacto de las nuevas maneras de firmar los contratos electrónicamente. Soy Gerardo Guarneros y les agradezco estar en esta plática. Primero que nada vamos a hablar sobre los cambios de paradigmas que han venido de febrero a la fecha. Es un tremendo cambio para toda la humanidad, en el cual podemos encontrar que la manera en que los consumidores tenían su forma de comprar ha cambiado por completo. Hoy la gente compra desde su casa, cosa que no hacía antes. Muchos se atrevieron a comprar por primera vez por internet. El supermercado llega a la casa y ya no vamos a los restaurantes. Ahora los restaurantes también vienen a casa. Esto generó un gran cambio y obligó a muchas empresas que no estaban listas a pasar de un proyecto llamado transformación digital que aspiraba a correr en algún punto en el tiempo, en el futuro, lo convirtió en un tema crítico de negocio, donde también tenemos los casos de empresas que estaban listas tecnológicamente para casos como fue el COVID, como también aquellos que no lo estaban y en algunas ocasiones les costó la vida como empresas. Vamos a hablar también un poco más adelante sobre las diferencias entre quien logró tener esta adaptación a temas digitales, como quien sigue en este momento en plena transformación de sus propios procesos internos. Y no hay transformación digital si no hay una firma de un documento. Cualquier transformación digital, cualquier proyecto que pongan sobre la mesa para convertir a la empresa, se queda incompleto si no somos capaces de firmar el documento, de realizar el proceso comercial 100% con nuestro cliente, que se concluye con una firma del contrato. Así que vamos a hablar también por un lado, cómo la firma nos ayuda a agilizar el proceso de negocio, pero también sobre cómo esto nos impactó en el tema del robo de la identidad. Tan solo por darles un número, en México el robo de identidad digital ha venido creciendo en los últimos 2 o 3 años a razón del 100%. En la suma, más de 400% en los últimos 3 años, y estamos esperando los resultados del último trimestre de cómo esto impactó a las familias en general. Y bueno, sobre todo lo que viene, la nueva normalidad que le llaman en algunos lados, en algunos países, y trata de cómo vamos a hacer negocios, cómo la empresa tiene que seguir y cómo tiene que adaptarse a las nuevas maneras de comprar de nuestros clientes, a los nuevos paradigmas de los clientes. Vamos a empezar por la definición de la firma y la firma electrónica. Este es un dato curioso e interesante, puesto que el modelo tradicional de la firma autógrafa, que se mencionaba como este conjunto de rasgos que buscaban identificar a una persona, sustituyendo su nombre y su apellido, para después darle autenticidad a un documento, cambia por una serie de nuevos conceptos que dice que los datos en forma electrónica consignados dentro de un mensaje de datos podrán ser utilizados como una manera de identificar al firmante para más adelante generar la aprobación del mismo. Entonces, podemos encontrar que las definiciones no tienen aparentemente nada en común, son idiomas diferentes, sin embargo, la esencia es la misma y buscan dos cosas: identificar a la persona con la que estamos tratando y dos, que se demuestre la aprobación de esta persona al acuerdo que viene a ser parte de este llamado mensaje de datos. Para los que no están muy involucrados en estos temas, será bueno resaltar el concepto de mensaje de datos. Es este documento, este archivo, cualquier documento electrónico que pueda ser demostrable en una ulterior consulta, que fue utilizado, que fue generado, que nació en electrónico, que fue transmitido electrónicamente y que es archivado electrónicamente, ¿no? Un poco hablando en general de cuáles son los tipos de firmas. Esta es una reunión corta, así que no voy a profundizar tanto en ello, pero sí es bueno que los veamos todas, ¿no? En primer lugar, tenemos a la firma autógrafa digitalizada, que se convierte en el nuevo mecanismo de firmar de manera autógrafa u hológrafa, como le llaman en algunos otros países, sobre un mecanismo electrónico, que tiene una equivalencia funcional, legalmente hablando, que la de la misma firma manuscrita que se realizaba antes sobre papel.
con la diferencia de que este tiene muchos más elementos de seguridad que antes. Las firmas electrónicas, que también en algunos países les llaman electrónicas simples, se refiere a aquella firma que es el conjunto de datos, como veíamos en la definición, que están embebidos o que se encuentran en un mensaje de datos agrupados de manera lógica para demostrar que existe una atribución, una identificación del firmante y también que hay un acuerdo. Por dar algunos ejemplos de firmas electrónicas, podemos mencionar cuando vamos al cajero a sacar dinero de manera electrónica, el cajero automático, o cuando en el restaurante se teclea el número de identificación personal, y otro tipo de mecanismos simplificados que lo que buscan es agilizar las operaciones y tratar de garantizar la identidad de los firmantes, porque de hecho así lo exigen las leyes. El siguiente nivel de firma sería considerado a lo mejor la firma electrónica avanzada, es otro tipo de firma que contempla que el firmante haya obtenido un certificado por medio de un tercero, que es un acreditado, una persona de confianza, puede ser una institución gubernamental o alguien que fue autorizado para emitir este tipo de certificados, por medio de obtener ciertos datos del firmante y entregarle a cambio su certificado electrónico. Esta firma no ha sido tan exitosa en el mundo debido a la complejidad que esto representa, puesto que si yo quiero firmar ahorita mi contrato de renta, pues a lo mejor tengo que ir ante una autoridad para que me tramite mi firma electrónica, o bien tener conmigo en el bolsillo mis certificados o en alguna forma mis certificados y mis llaves para poder concretar el acuerdo, lo cual complica mucho las cosas. Y al final, acá en México hacemos un poco la broma que pues una firma electrónica avanzada o digital, como le llaman en algunos países, como puede ser Perú, Argentina, en Colombia, por ejemplo, pues se vuelve tan complejo y a veces esta firma la tiene a lo mejor nuestro contador o nuestro abogado o alguien más. Y entonces toda esta tecnología que se utilizó para garantizar la identidad del firmante en la firma electrónica avanzada, pues puede llegar a perderse incluso si los certificados o las llaves las tiene alguien más dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Y también existe la denominada firma calificada. Es aquella que se realiza también con el visto bueno de una autoridad, una autorización ya preexistente, y regularmente se realiza sobre un dispositivo que fue generado para firmas electrónicas. Entonces, aquí tenemos 4 tipos y dentro de estos 4 tipos puede haber diferentes ramas, lo cual nos puede, digamos, llevar a tener una gran diversidad, una gran cantidad de opciones y sobre todo, y el primer mensaje es, una firma electrónica tiene la misma validez que una firma tradicional. Hablando, por ejemplo, de la firma autógrafa digitalizada, su única diferencia es que en vez de estar en un papel, está en un medio electrónico. Y ya las leyes, desde el concepto original, digamos, creado por conjunto por las Naciones Unidas a través del UNCITRAL, permite homologar este tipo de conceptos en todos los países, aunque tengan pequeñas diferencias técnicas o legales cada uno de ellos, ya en todos nuestros países, en toda nuestra región, está perfectamente aceptado firmar con cualquiera de estos mecanismos. Entonces, lo primero es tener confianza. A veces los juzgadores, he escuchado muchas veces, es que el juzgador no comprende estas nuevas tecnologías. La realidad es que los juzgadores cada vez más están aceptando los medios de prueba electrónicos para formar parte de sus expedientes y de las pruebas que se presentan en los juicios, ¿no? Bien, ahora, ¿qué elementos son los que pues, deberíamos de contar cuando tenemos en evaluación una firma electrónica? Bueno, en primer lugar, tenemos las exigencias de las leyes. Los 3 principios de fiabilidad que nos exige cualquier ley de firmas electrónicas son los siguientes. El primero es la atribución. La atribución se refiere a la capacidad de demostrar quién fue la persona que realizó el acuerdo, quién es el firmante. En segundo lugar estaría la integridad, y esto se refiere a que el documento se pueda demostrar fehacientemente que el documento no ha sido alterado desde su creación hasta el día de hoy, en el momento que esto fuera a llegar a ser requerido, porque a lo mejor porque contamos con un sello de tiempo o elementos de fiabilidad que puedan demostrar que el documento sigue íntegro a como fue conceptualizado. Y la accesibilidad se refiere a que ambas partes que firman un documento tienen derecho a su propio original electrónico y poderlo utilizar en el momento que lo requieran
por ejemplo, para un litigio o para una consulta o una ampliación de contrato, etcétera, ¿no? Hoy estamos hablando de firma de pagarés electrónicos, pagarés con blockchain, se les llama de diferentes formas en los países. Al final son estos compromisos mercantiles de deuda y pago que se firman para reconocimiento de un compromiso financiero entre partes, ¿no? Adicional de esto, nosotros en FAD consideramos que deben de existir varios elementos adicionales más allá de lo que te exigen las leyes, ¿no? Entre ellos, vamos a partirlo en 4 capítulos y voy a profundizar un poco más adelante con algún ejemplo. La validación de la identificación. Entonces, podríamos pedir dentro de nuestros elementos de firma que se incluya la identificación del firmante como parte de este conjunto de elementos electrónicos. Los multifactores de prevención de fraude puede ser tal vez tener una conexión con una autoridad o con una base de datos biométrica que nos permita tener elementos en conjunto, como pudiera ser la huella dactilar, la biometría facial, la biometría de voz y la biometría del autógrafo. Entonces, el elemento manuscrito que puede dar origen a una firma también tiene biometría. Y esta se utiliza a fin en la pericial. Ahorita vamos a hablar más de eso adelante. Y finalmente, uno de los elementos que también debe de contar es la huella de auditoría. La huella de auditoría, que es la memoria de todos estos elementos para darle al firmante certeza de que lo que está sucediendo se va a respetar a nivel de negocio, de que existe una certeza jurídica de que el juzgador pudiera llegar a requerir sus elementos y que son prueba plena, y también la prevención de fraudes, ¿no? Vamos desde ahorita, desde el origen de la relación, vamos a prevenir cualquier intento de fraude. Ahora bien, otros elementos que pueden ser válidos o de refuerzo para utilizar una firma pudiera ser el caso de el video de la persona mientras está firmando, ¿no? Esto nos deja ya una segunda evidencia, ya no solo es el autógrafo tradicional, sino también la persona que está realizando la acción y también la biometría, porque debemos de tener para fines de una pericial grafoscópica los elementos como son los puntos de ataque, inicio, fin, velocidad, la cadencia, etcétera, todos estos elementos que nos dan certidumbre. Y por qué no tener videograbada a la persona que acepta el compromiso del contrato, etcétera. Tener una relación tecnológica entre el dispositivo y el software que nos permita asegurarnos de que ninguno de los dos ha sido violado antes de realizar este elemento, una autenticación, usuario, contraseña, etcétera, que sean provistos por ambas partes de manera secreta para el intercambio confiable de la información que van a llevar. Posiblemente si la persona está leyendo un video, bueno, que la comparemos contra lo que debía de haber dicho como un elemento de seguridad, el sello de tiempo, que es de gran valía, que es que un tercero selle el documento electrónicamente para asegurarnos de que este no se ha modificado en el tiempo. Y si hay una controversia, será este tercero el que acredite cuál de los dos elementos es el real. Y por último, que también es bien importante ya en estos tiempos, es que tenga el proveedor la posibilidad de subir en blockchain el hash o la huella digital del documento con la finalidad de poderle dar certeza en el tiempo y que no sea ni hackeable ni y que se quede para siempre, ¿no? Por otro lado, el expediente electrónico pues debe dar todos los elementos necesarios para que las partes tengan mayores elementos en el futuro. El proceso que nosotros proponemos para implementarlo es evangelizar dentro de la empresa, tener un patrocinador de negocio que sea el que normalmente está en ventas, en marketing, el que promueve la generación de los ingresos en las empresas. Un patrocinador legal súper importante. El abogado tiene que estar desde el inicio del proceso participando en esto, así como también el oficial de cumplimiento o el litigioso. Formar un equipo multifuncional es clave. No, este tipo de proyectos no se llevan por silos de poder en la empresa. Hay que meter a todos los involucrados posibles dentro del proceso. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en los procesos, en la integración, en la tecnología, impacto en los procesos regulatorios, una administración del cambio en las personas que participan, y nosotros proponemos iniciar con un caso piloto, ¿okay? Hablando del caso de negocio, pues les diría, primero que nada tenemos que ver cuáles son nuestros tiempos, nuestros costos actuales para ver cómo nos conviene o cómo nos afecta el no hacerlo y también cómo impacta esto en los ingresos. Y por otro lado, el caso jurídico, que es lo que típicamente el abogado cuestiona, es cuántas demandas voy a tener, qué costo va a tener estas demandas, pero también, sobre todo, cuántas demandas tenía antes de tener elementos de seguridad como estos
Y ahora con esta cantidad de elementos de prevención de fraude y de desconocimiento de los acuerdos, ¿cómo esto va a disminuir? Para concluir, podríamos hablar de 3 grandes elementos que se requieren para tener certeza al mismo tiempo que le damos seguridad de negocio a nuestras operaciones y facilidad a nuestros usuarios. Número 1, validación de la identidad. Aseguremos que la persona realmente es quien dice ser. Número 2, la firma, que nos permita tener elementos de coincidencia entre quien validó su identidad y quien realizó la firma del documento, que sean los mismos a lo largo del proceso. Y 3, contar con todos los elementos de seguridad para evitar cualquier violación de datos por medio de elementos de cifrado que nos permitan tener la información y que no sea visible para terceros. Con esto me despido. Muchas gracias por su participación, por estar en esta plática, por escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.